Muestra Nacional de Imágenes Científicas, Múnich 2021. Ciencia, tecnología, innovación, cultura ambiental y prevención a la salud. De la mano de los expertos con atención a todas las generaciones. Creatividad, conocimiento e igualdad de género con una responsabilidad social. Del laboratorio hacia todas las plataformas posibles. Voz confiable en tiempos de pandemia. Muestra Nacional de Imágenes Científicas. Múnich contigo, Múnich 2021. Bienvenidas, bienvenidos a este primer conversatorio que tenemos con el tema Mujer, Ciencia y Divulgación, que es parte de las actividades de la Sexta Muestra Nacional de Imágenes Científicas, Múnich 2021. Hoy iniciamos nuestras actividades en línea como Múnich Contigo, en conjunto y en colaboración con el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, con la doctora Sara Cecilia Díaz, a quien le agradezco mucho esta colaboración, y con la maestra Cintia Castro del CIBNOR, que también está con nosotros, y también le agradezco muchísimo que colaboremos en conjunto. Muchas gracias, Cintia. Tenemos hoy una invitada muy especial hoy, Estrella Burgos Ruiz, que es escritora, editora y divulgadora científica. Si me lo permiten, voy a leer una breve semblanza de ella. Estrella Burgos es editora y escritora de ciencia. En 2017 obtuvo el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar. Dirige la revista mensual para jóvenes como ves de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, desde su creación, y es autora de 5 libros para niños y jóvenes y coautora de otros 7, además de coordinadora y coautora de 10 libros de texto. Ha escrito artículos en diarios y revistas de circulación nacional e impartido cursos de divulgación de la ciencia, periodismo científico y estrategias de comunicación para científicos, a estudiantes y profesores en varias universidades del país y en Centroamérica. Fue profesora del Diplomado de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y co-conductora del programa de radio sobre ciencia La Araña Patona de Radio UNAM. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y Técnica, SOMEDICIT, en el periodo de 2007 a 2009, donde actualmente coordina la División de Periodismo de la Ciencia. Es miembro de la Asociación Nacional de Escritoras de Ciencia de Estados Unidos desde 2008 y pertenece a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. En 2013 recibió el premio La Ciencia y el Hombre de la Universidad Veracruzana. En 2014, la Fundación Civitella Ranieri de Estados Unidos le otorgó una beca de escritora para una estancia artística en Italia. Ha sido ponente y conferencista invitada en los Congresos Nacionales de Divulgación de la Ciencia y en congresos internacionales, entre ellos las últimas 4 conferencias mundiales de periodismo científico y el 8º Congreso Internacional de Lengua Española realizada en Córdoba, Argentina, en 2019. Nos sentimos muy honrados de contar con Estrella Burgos en este primer conversatorio. Bienvenida, Estrella. Muchas gracias, con mucho gusto. Gracias por invitarme. Bueno, iniciamos y le damos la palabra a la maestra Cintia Castro, quien hará la entrevista. Gracias, Cintia. Gracias, Roxana, de nueva cuenta. Y muchas gracias a la muestra por permitirme este espacio tan esperado por una servidora, con alguien a quien admiramos profundamente. Estrella, más que bienvenida. Y ahora que mismo que escuchaba yo tu semblanza, no podía escaparme de esa imagen que tengo cuando nos narras
¿cómo es que llegaste aquí? Y la primera pregunta que yo quiero plantear es esta. ¿Por qué te convertiste en comunicadora de la ciencia? ¿Y qué te motivó a abrazar, pues, la ciencia y la tecnología como un motivo de escritura? Pues mira, Cintia, mi ignorancia y la casualidad. Eso fue, porque por un lado, cuando yo estaba estudiando en la universidad, estaba yo en la Facultad de Química y había muchas cosas que no entendía. O sea, que sí podía entender como descriptiva o mecánicamente, ¿no? Y hacer los exámenes, pero no entendía lo que yo no sabía entonces, que era que no tenía yo el contexto. Entonces, eso, yo decía, bueno, ¿y esto para qué? ¿Y para qué tengo que hacer estas mezclas en el laboratorio? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Yo no entendía ese sentido y entonces empecé a leer libros de divulgación, ¿no? Para ver si por ahí le entendía. Y la casualidad es que pusieron un anuncio allí en mi facultad de que pues buscaban gente que tradujera unas notitas de ciencia de inglés a español y yo buscaba trabajo. Entonces fui, hice el examen, me admitieron a pruebas. Y pues me quedé ahí 10 años porque a donde fui a hacer ese examen resultó que después se iba a convertir en el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia de la UNAM, que muchos años después se convirtió en lo que soy, que es la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y ya entrando al centro, bueno, ni siquiera era centro, era programa experimental. Cuando yo llegué, después se volvió centro. Bueno, pues ya rápidamente dejamos de traducir esas notas y empezamos a escribir las nuestras. Y pues tuve la suerte con el doctor Luis Estrada, que fue nuestro pionero en la divulgación, pues que nos dejaba entrarle a todo y experimentar en todo. Y entonces me tocó estar en el boletín, estar en la revista Naturaleza. No había video en ese tiempo. Hacíamos audiovisuales no se lo pueden imaginar los jóvenes, ¿verdad? Me tocó estar en radio, me tocó estar en exposiciones. Entonces fue por esas dos cosas, Cintia, que yo y ahí sí entendí cuál era el sentido de la ciencia. Y pude entonces ver el contexto y ver para qué se hacía la ciencia. Y pues fue una revelación. Ya que lo entiendes, ya no te vas nunca. La trampa fascinante de la divulgación, ¿no? Comprender para ayudar a comprender, tal vez, ¿no? Y en este sentido también, y en este nuevo contexto, han pasado ya años desde que tú iniciaste esta aventura, querida Estrella. La pregunta también hoy surge así. ¿Cuál es la importancia de ser una divulgadora, una comunicadora de ciencia hoy, aquí, ahora, en un mundo como este? Bueno, pues te voy a hablar de la importancia de la divulgación, no tanto de ser divulgadora, sino la divulgación, la importancia que tiene. Y yo diría, y ojalá algún día me escucharan los que toman las decisiones, que es una importancia estratégica en términos del bienestar de las personas, ¿no? O sea, porque por un lado, si una sociedad no conoce la ciencia, pues no la puede apoyar, no la puede interrogar, no la puede cuestionar, ¿no? Simplemente está ajena y no puede participar tampoco, ¿no? De la construcción del conocimiento. Por otro lado, ningún país va a ningún lado si no tiene conocimiento científico. Y eso está más que amargamente demostrado. Entonces, y hoy con la pandemia ha quedado muy claro, Cintia, ha quedado clarísimo que necesitamos divulgación de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es compleja, como muchas otras cosas son complejas, no solo la ciencia, ¿no? Y la hacen especialistas pues, que tienen sus maneras de comunicarse, como también muchas otras cosas. Y los divulgadores somos como intérpretes. Esa es una idea de Fernando del Río, que estaba allí cuando yo entré con Luis Estrada. Los divulgadores somos un poco como los intérpretes musicales, y tú que cantas tan bonito y sabes tanto de música, me entiendes, ¿no? O sea, si tú le muestras una partitura a una persona que no sabe leer música, pues la va a ver y no le va a decir nada. Lo único que va a decir, ay, mira qué bonitas se ven estas marquitas, ¿no? Pero se la das a un músico que la interpreta y entonces, bueno, pues aquello se vuelve vivo y maravilloso. Bueno, ese es el trabajo que tenemos los divulgadores. O sea, de tomar la ciencia
interpretarla para que el público pueda ver de qué se trata. Y además hay otro detalle, que es que la ciencia en buena medida se financia, cuando se financia, con el dinero público. Y el dinero público son los impuestos de la gente. Esas son las personas las que pagan la ciencia. Entonces también hay un derecho a conocer en qué se gasta. Y más todavía, hay un derecho humano a la ciencia que está consagrado en las declaraciones de los derechos humanos de Naciones Unidas y desde el 2019 en nuestra Constitución. Entonces, yo creo que todo esto configura esa importancia, pero me quiero ir todavía más a fondo. Y aquí voy a tomar prestado lo que dice el doctor Marcelino Cereijido, del CIMBESTAD, un gran investigador, hace fisiología celular, es increíble, Marcelino. Y él dice, o sea, ¿quién sobrevive? Pues el que mejor conoce el entorno. Y eso es en el mundo natural y en el mundo social. Si no conoces tu entorno, tienes muy pocos elementos para sobrevivir. Y eso también la pandemia nos lo está dejando claro. O sea, si tú no conoces que es contagiosa, que la variante Delta es mucho más contagiosa que el virus original de Wuhan, que te tienes que poner un cubrebocas, que tienes que ventilar los espacios, si no entiendes cómo se transmite este virus, pues tus posibilidades de supervivencia se reducen, Cintia. Y o sea, es muy terrible. Hemos visto cuánta gente ha muerto en nuestro país y en el mundo. Bueno, el saber estas cosas te ayuda a sobrevivir. Y hay la otra parte también, y perdón que me alargue yo en la respuesta, es que luego me haces preguntas que me dan así en el corazón. Y la otra es que la ciencia tiene una parte que es muy disfrutable, ¿no? Eso que tú decías hace un ratito, esa sensación de comprender. Decir, ay, ya entendí algo. Aunque eso no te vaya a permitir hacer una mejor omelette en la mañana, en el desayuno, o, ¿no? Esa sensación de entender te da un gozo enorme. Eso decía Jorge Wagensberg, un gran divulgador español, lamentablemente ya fallecido. Él decía, tiene un libro que se llama así, El gozo del conocimiento, ¿no? Es un gozo incomparable. No sé por qué, pero nuestro cerebro está así como listo para disfrutar eso enormemente. Y entonces también hay que reivindicar mucho eso. O sea, la ciencia no solo nos da cosas que aplicadas tienen una gran utilidad, como para hacer vacunas, que eso es fundamental, pero también nos da ese gozo, esa alegría. Y esa alegría por sí misma, Cintia, ya mejora nuestra vida. Y hay que reivindicarla. O sea, no resuelve los problemas nacionales, pero nos hace muy felices. Me encanta escuchar, porque cuando revisamos también lo que implica, por ejemplo, la comunicación en el área del arte, al que tú hacías alusión, estamos cerrando a lo mejor en algo. Estamos siendo más humanos también con la ciencia. La ciencia, lejos de lo que se puede pensar, descubrir que hay seres tan diminutos y tan fascinantes como los extremófilos, por ejemplo, y cómo comen, en fin. Bueno, eso da gozo y compartimos contigo. Justamente por eso eres nuestra invitada. Y yo te quiero preguntar algo, Estrella. Cuando iniciaste tu labor en la comunicación, por tanto en los medios seguramente, ¿cuál era esta dimensión también de la mujer haciendo ese trabajo de comunicación en nuestro país? ¿Había obstáculos por ese hecho? Mira, yo tuve suerte en ese sentido. A mí casi no me tocó vivir eso. A las mujeres siempre hemos tenido obstáculos en todos lados, ¿no? Más o menos. Depende del medio en el que estés también. A veces se piensa que en medios, ¿no? Como intelectualmente muy desarrollados, como puede ser el medio científico o el medio artístico, no hay esas diferencias, pero sí las hay, claro que las hay. Pero yo en ese sentido como que tuve la suerte de estar en un grupo de trabajo donde nos tratábamos con mucho respeto, hombres y mujeres, y con mucho sentido de igualdad. O sea, yo nunca sentí ni que yo no pudiera, ni que considerara a nadie que yo no pudiera en este medio. O sea, era como
como todo muy orgánico, como todo muy natural. Ahora te habrás dado cuenta, Cintia, y aquí está la prueba, ¿verdad? Que somos muchas las mujeres en esta labor. Somos una mayoría de mujeres. No sé por qué, ¿eh? Digo, yo tengo también compañeros varones, grandes divulgadores, pero en la divulgación, por alguna razón que yo no comprendo, somos más mujeres. Entonces también ese ambiente, pues yo creo que favoreció que yo no tuviera pues que vivir lo que muchas mujeres viven en otros espacios de trabajo, ¿no? Eh, y bueno, y mi jefe, el doctor Estrada, pues era, o sea, Luis lo que tenía era que nos impulsaba a todos, hombres y mujeres, ¿no? Su estilo de trabajo era, él decía que era como de taller renacentista, ¿no? Porque en esa época, Cintia, déjame decirte, no existían diplomados, ni cursos, ni nada. La divulgación la aprendías haciéndola por ensayo y error. Había poca bibliografía, realmente, había poca. Y la que había, Luis Estrada ya la había conseguido y ahí la teníamos en nuestra biblioteca. Era de hacer. Y él era alguien que nos impulsaba mucho a hacer y a probar y a equivocarnos. Nos dejaba equivocarnos, ¿no? Porque es la manera de aprender cuando te andas equivocando. Entonces, y en eso creo que era muy parejo con hombres y mujeres. Éramos un grupo, te digo, mayoritariamente mujeres, y éramos muy jóvenes. Todos éramos prácticamente estudiantes, estábamos todos estudiando. Entonces lo que él hizo fue un ambiente de una efervescencia, de una emoción, que no quiere decir que no fuera exigente, ¿eh? Nos exigía muchísimo a todos, muchísimo. O sea, para que Luis te dijera, eso está bien, no, bueno. O sea, es que habías hecho una cosa portentosa. No, no era fácil. Pero era una forma de aprender y yo creo que todo ese ambiente que era tan, pues tan de descubrir, porque estábamos, se llamaba así, o sea, estábamos experimentando. Entonces, pues había que probar las cosas y podíamos fracasar pero era muy bonito porque era como inventar, inventar, inventar. Y él te dejaba inventar, ¿no? Digo, a veces te decía, oye, no, eso sí me parece que está un poco pasado de todo ¿no? O sea, está padre tu idea, pero va a ser carísima, no, mejor piensa en otra cosa. Pero en general había eso. Entonces yo no viví esa parte ahí. O sea, la he vivido en muchos otros lados, Cintia, como todas las mujeres, ¿no? Pero ahí, por fortuna, no. Entonces a mí me gustaba mucho ese trabajo, mucho, mucho. Sí, y además lo reflejas profundamente y uno vuelve a ese espíritu del gran colectivo, descubriendo también en el colectivo, aprendiendo casi como un taller permanente, ¿no? Pero hoy, bueno, entre otras razones, las tecnologías, las pandemias, nos han hecho girar un poco respecto de lo que se venía haciendo a lo mejor en divulgación y algo se precipitó, Estrella. ¿Cuál es el horizonte que ahorita mismo ves, intuyes, prevés para la comunicación de la ciencia? También, por supuesto, para el proceso de apropiación social del conocimiento. Pues mira, es más que cualquier otra cosa, pues es una hipótesis, porque vamos a ver si esto se corrobora. Hay muchas personas que están diciendo que la situación tan difícil que nos ha provocado la pandemia ha sido también una gran oportunidad para comunicar, para que la gente se acerque al conocimiento científico. Y yo creo que es cierto, yo creo que es cierto. Ahora, si eso va a marcar una diferencia de cómo se acercaban, no se acercaban antes, a cómo lo harán después, no lo sé, Cintia, porque yo quisiera pensar que sí, ¿no? Quisiera pensar que en términos generales las personas se dan cuenta de la gran importancia que tiene el conocimiento científico, de cómo además permea todos los aspectos de nuestra vida y puede hacerla mejor también. Pero quién sabe, porque en general en las emergencias somos muy de acercarnos a las cosas y cuando las emergencias pasan, se nos olvidan, ¿no? En cierto modo, yo me remito, por ejemplo, al sismo, ¿no? Del 85 o ahora el del 2017. Todo el mundo quiere saber en ese momento de sismos, de medidas de prevención, de qué pasa con las placas continentales y luego ya no. Entonces, no lo sé. O sea, nuestro trabajo no cesa, ¿no? Hay que estar
todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo incidiendo. Y yo creo que la gente se acerca más y se queda más con este espíritu de aprender de la ciencia y de ligar la ciencia con todos los otros quehaceres humanos, más que cuando le da explicaciones de los horrores, cuando la disfruta. Yo creo que cuando la disfrutas, cuando tienes esa sensación que hablábamos de gozo de conocer, es más probable que sí te quedes que cuando te ayuda en una situación de emergencia. Porque, digo, afortunadamente las tragedias se nos van olvidando un poco, ¿no? Porque si no, no podríamos vivir, ¿no? Las tendríamos presentes. Pero no necesariamente, creo, implican que la gente o sea, que la gente mañana diga, no, ya viste lo que pasó en la pandemia del COVID-19 y la ciencia es súper importante y a partir de ahora la voy a seguir. Híjole, no lo veo, de veras no lo veo. Pero a lo mejor también es que ya llevo muchos años en esto, entonces ya no soy quizá tan optimista como era cuando empezaba, pero creo que más bien es por el lado del gozo que la gente se puede quedar. No sé tú qué piensas, Cindy. Te voy a preguntar yo. Gracias, Estrella, por concederme esta palabra, pero sí, bueno, yo coincido. Hay dos momentos que son arrobadores para la divulgación. El primero de ellos es conmovernos y el segundo para mí es darnos esperanza, ¿no? A través de eso que nos conmueve, porque cuando entiendes algo, bien decías, bueno, cuando lo comprendes en todas sus partes, te lanzas a una nueva posibilidad de vivir mejor, ¿no? En fin, y también en este mismo riel de ideas sobre cómo se transforma, cómo va cambiando, hay una pregunta que me parece que es muy pertinente y tiene que ver con las nuevas formas de acercarnos a la divulgación o a la comunicación, incluso de la difusión propia de la ciencia. Y hay una pregunta para ti específica, Estrella. ¿Cuál es su opinión sobre los nuevos medios y en particular el audiovisual, el cine científico, esto que ahora corre también por las redes de una forma más ágil? No, bueno, creo que es muy bienvenido, o sea, creo que es algo que nos ayuda mucho, sobre todo en términos de ese acercamiento, ¿no? Eso, digo, ahora tenemos videos por todos lados, animaciones por todos lados, hay muchas cosas en el área del conocimiento científico que para comunicarlo se benefician mucho, particularmente del uso de la imagen, porque no es más difícil explicar eso si no tienes la imagen. Yo creo que es muy bueno cuando está bien hecho, que es excelente, tanto desde la parte de los que hacen el cine, ¿no? De los profesionales del cine, como de los divulgadores que a lo mejor son el mismo o a lo mejor trabajan juntos. Además, yo no sé qué te puedo decir, mi hijo menor es cineasta, entonces, bueno, yo estoy ahí, pues encantada, ¿no? De ver las cosas que se hacen. Nos da otra forma de conocer la ciencia, yo creo, que se complementa muy bien con las que ya estaban, ¿no? Con la palabra escrita, con el radio. El radio, por ejemplo, que ahora ya ves que los podcasts han tomado un vuelo, o sea, un auge de los famosos podcasts que son el radio a la carta, ¿no? Pero el video tiene eso de que creo que puede muy directamente entusiasmar, conmover a las audiencias. Y que quizá eso también haga que las audiencias entonces se asomen a los libros, a las revistas, ¿no? A los museos, a los otros medios. O sea, pero quizá es que la evolución en la parte de las imágenes ha sido muy, muy grande con las nuevas tecnologías. Es increíble lo que hacen ahora, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, y esto no es ahora, esto ya es de hace bastantes años, pero no sé si me acuerdo de la película esta de Troya, inolvidable, con Brad Pitt, porque pues, Brad Pitt tenía lo suyo. Pero hay una escena donde ves los barcos griegos acercándose a la costa, a Troya, que era, bueno, en ese momento era de caerte para atrás, decías, ¡wow! Y luego te enterabas que, pues no, que todo eso estaba hecho por computadoras, de luego que no se llevaron quién sabe cuántos barcos, ¿no?
O sea, y cada vez esas imágenes se hacen mejor y de mayor calidad. Entonces tú puedes recrear los fenómenos científicos ya con mucha precisión y con mucha fidelidad a lo que pasa en el ámbito del quehacer científico. Y creo que eso también es muy bueno. Que puedas tener una imagen del canijo coronavirus, perdón, ese es el perro. Tenemos microscopía electrónica, tenemos imágenes del coronavirus. De hecho, se descubre así, con el microscopio electrónico. Lo descubrió una mujer, John Almeida, hace muchos años, al primer coronavirus. Pero lo que puedes hacer ahora, y también las formas narrativas, ¿no? Porque no es solo, o sea, la imagen está contándote una historia, con más o menos diálogo, con más o menos narración, o con ninguna, simplemente la imagen te está contando una historia. Entonces, las nuevas tecnologías permiten contar mejor esas historias visualmente. Entonces, creo que nos ayuda mucho, mucho a conocer el mundo científico. Me encanta. Sin duda te abre la puerta con un impacto muy importante, ¿no? Pero vamos a volver a la tarea básica, escribir. Están pasando también cosas muy impactantes en las redes y la escritura no siempre tiene la factura que quisiéramos, no siempre tiene la cuna que debiera. ¿Qué podemos hacer desde las instituciones? ¿Qué plantearías, Estrella? Porque vienes justamente de una escuela importantísima incluso para el guionismo, pues, ¿no? Hacíamos guiones. Bueno, yo hice un poquito de guionismo también para televisión en algún momento y tuve que aprender eso, ¿no? Yo soy muy de unos parrafazos. Me decían, no, a ver, pero tienes que contar esto con imágenes. Decía, ¿no? Y tuve que aprender eso también, ¿no? Que hay un lenguaje visual. Mira, yo lo que creo es que tenemos que seguir insistiendo mucho en la lectura. Y en la lectura de las cosas bien escritas. Y en la lectura de buena literatura. Bueno, es que yo cuando digo literatura, ya implica que yo estoy pensando que está bien escrito, ¿no? Que tengamos todos estos nuevos medios no quiere decir que podamos prescindir de leer libros o de leer revistas. No podemos, porque la forma en la que tú incorporas todo eso, te apropias de esa información, te apropias de esas imágenes literarias, es distinta de los otros medios. Cada uno tiene lo suyo y cada uno es valioso. Y no podemos prescindir de eso. Queremos que la gente escriba bien, tiene que leer mucho. Pero además no solo es en las redes, Cintia. O sea, con esta cosa tan complicada financiera que tienen los medios noticiosos ahora, pues ya cada vez hay menos editores en los medios. Y no porque yo sea editora, que también soy autora, entonces he estado del otro lado. Pero si no tienes a alguien que revise, que eso esté bien escrito, pues ahora no hay quien revise. Incluso te puedes poner a ver periódicos con una gran tradición, reputación. De repente lees y dices, pero aquí no hubo nadie que revisara. Nadie, porque no se les hubiera ido errores de esta magnitud. Pues ahora se van todo el tiempo. Pues ya no digamos en las redes, donde la gente pone lo que se le ocurre, ¿no? A veces muy bien escrito y a veces no. Pero creo que sí estamos perdiendo ese oficio de escribir bien en la parte noticiosa, ¿no? Por fortuna sigue habiendo escritoras y escritores muy buenos y que hacen grandes cosas en la literatura, y con eso no quiero decir cosas barrocas, inentendibles, no, sino lo que comunica, lo que te permite hacerte una imagen de las cosas, ¿no? Que te hace sentir esa belleza del lenguaje, que de pronto ya se roza con la poesía poética, y que también es algo que a uno lo llena de gozo, ¿no? Ese uso del lenguaje. Pero creo que si ya teníamos un problema con la enseñanza formal en cuanto a cómo salían nuestros estudiantes, cómo escribían, o sea, yo estuve un buen rato dando clases en una escuela de periodismo en octavo semestre y me sorprendía cómo escribían mis estudiantes. O sea, el que escribía bien o la que escribía bien sobresalían así como
como luces en el cielo, ¿no? Porque la inmensa mayoría es que decías, a ver, lee esto, respeta tu puntuación, a ver si se entiende algo lo que escribiste, ¿no? Pero es que eso viene desde que somos chiquitos, cuando los niños no leen, por ejemplo, ¿no? Y es una pena porque ahora hay tan buena literatura infantil, tan excelente, que dices, no hay razón para que no leamos. Y quizá transmitir esta idea de que no es, o sea, ninguna cosa es excluyente, ¿no? Un video es un video, un cortometraje es un cortometraje, un libro es un libro, y un programa de radio es un programa de radio, y los necesitamos a todos. Y ninguno va a sustituir al otro, todos se complementan. Pero no veo que vayamos por ese camino de que se lea, ¿no? De reivindicar esto en la lectura. Sin embargo, y eso es curioso también, ¿no? Te habrá tocado, Cintia, yo he tenido la suerte que me toque ir mucho a la Feria del Libro de Guadalajara, o la de aquí, la del Palacio de Minería, y sí me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que va, antes de la pandemia, claro. O sea, la cantidad de gente que sigue yendo, que sigue comprando libros, entonces ahí hay esperanza, yo creo. Me sumo a esa esperanza. Tengo alumnos que se conectan a las 7 de la mañana a tomar una clase, pues, ¿no? Y buscan el libro y están desesperados porque no lo tienen de bulto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cosa. También en este sentido, volver a estas cosas fundamentales, hacer hincapié en que una muestra de imágenes científicas es importante porque detrás tiene unos buenos escritores, unos buenos divulgadores, ¿no? Sé que es difícil hacer una predicción, ni siquiera un asomo a lo que quisiéramos que fuera a lo mejor nuestro país en estos tiempos. Pero si bien tenemos que hacer que la escuela básica esté también formando parte de este esfuerzo en la cadena de divulgación, para llegar a comprender mejor el mundo. Estrella, ¿qué de las propuestas que ustedes han trabajado, por ejemplo, a través de Cómo Ves, ha sido la que más alienta o más se acerca a esa posibilidad de ver un mejor México? ¿En qué sentido, Cintia? A ver. Desde la revista, como editora, ¿qué sientes? ¿Cuál de los esfuerzos de comunicación que ahí deposita la revista, crees que está haciendo conexión con estas necesidades? Pues quisiera pensar que todos, Cintia, así ya viéndome muy exagerada, ¿no? Quisiera pensar que todos, porque por un lado en la revista lo que intentamos es lo que tú dijiste hace un momento, ¿no? Es fomentar esa esperanza. La ciencia es una fuente de esperanza frente a un mundo que especialmente para los jóvenes, que ya la tenían difícil antes de la pandemia, ¿no? Y ahora con la pandemia, bueno. Y estos jóvenes están expuestos cotidianamente a puros mensajes de horror, de pura tragedia, de puro espanto, nos estamos acabando el planeta, lo cual es cierto, el cambio climático, las epidemias, las no sé qué, ¿no? Entonces todo el tiempo es un bombardeo de cosas que si bien son ciertas, cuando solamente ves esas, pues no tiene salida, ¿no? Yo a veces pienso que si hubiera unos marcianitos sintonizando nuestras emisiones, diría, no, hombre, esa gente está perdida, ¿no? O sea, ni te les acerques. Y tampoco eso es cierto, Cintia. Porque, ¿qué pasa? Que el mundo noticioso, y más ahora que todo es en tiempo real y que se compite a muerte pues lo que destaca es lo negativo, lo que destaca es la tragedia, lo que destaca es lo horrible. Y sin negar que eso existe, pues no está lo positivo. Entonces tenemos la sensación de que el mundo nunca ha estado peor. Y no es cierto. Hay este libro que no me acuerdo ahora, pero creo que el nombre de Steven Pinker, que es un lingüista de la Universidad de Harvard, él se puso a investigar, ¿no? Él hizo tiene un libro que se llama No sé qué del ángel, pero hizo una investigación muy, muy rigurosa, histórica, de ver cómo estaba la humanidad en distintas épocas y ver si era cierto que esta era la peor. Y ni de lejos, Cintia. O sea, ni de lejos.
¿no? Porque si bien hay lugares, y en nuestro país tenemos esta tragedia espantosa de la violencia, pero no, de todos modos, a pesar de eso, y a pesar de que nosotros tenemos una situación que es de las peores en el mundo en temas de violencia, antiguamente es que nada que ver, ¿no? O sea, ahí de verdad, ¿no? Ponías un pie en la calle y olvídate, ¿no? Entonces, nuestros jóvenes están viendo esto, nuestros niños, no están viendo el lado positivo. Y en la revista tratamos de mostrar todo eso. O sea, por un lado, sí, no vamos a negar lo que está mal, pero entonces lo que nos gusta contar es contar lo que la ciencia puede hacer para ayudar a mejorar lo que está mal, ¿no? El conocimiento científico, cómo puede contribuir al ser aplicado a mejorar las cosas que están mal. No las puede resolver por sí mismo, pero sí puede contribuir a que mejoren. Y luego las que son muy positivas, las que nos ayudan, las que nos llevan a desarrollar una vacuna contra esta. Tú imagínate esta pandemia en el 1918, ¿no? Como cuando fue la influenza española. O sea, se murieron entre 50 y 100 millones de personas. Nadie sabe cuántas. Claro que además había una guerra, ¿no? Una guerra mundial. Pero no tenían ni idea de qué los había golpeado. Y ahora sí sabemos, tenemos hasta la foto del canijo virus. Tenemos hasta la foto, sabemos por qué parte de nuestras células y en qué tipo de células se engancha y se mete, y cómo se replica y qué hace. ¿Esto nos hubiera pasado hace 100 años? No, hombre, ¿qué te digo? ¿Quién sabe si hubiera sobrevivido la humanidad? Posiblemente sí, porque somos muchos, ¿no? Pero entonces es un poco plantear eso. Decir, a ver, desde la ciencia hay todas estas posibilidades, conócelas y si además de entusiasmo, ayúdanos a compartirlas. Desde todas las... Es que mira, técnicamente tenemos soluciones para muchas cosas, Cintia. La captación de agua de lluvia, ahora la economía circular, que es mi más reciente amor, ¿no? Porque me parece que es por donde tenemos que ir para resolver el problema del cambio climático, ¿no? Que es otra manera de producir lo que necesitamos y de recuperar las materias primas. Bueno, todo eso, yo creo que desde la revista tratamos de conectar así. Y ya me extendí horrible y ni siquiera sé si contesté tu pregunta. Justamente, no, queríamos llegar a ese punto. Me planteaba cómo hablamos de crisis editorial en muchos sentidos, ¿no? Pero como ves, continúa planteando esa posibilidad de esperanza y es mostrando también la otra cara, por supuesto, del ser humano, ¿no? Hablabas ahorita de eso, claro, pues la historia te hace un recuento pavoroso de muerte y de callejones sin salida, salidas que hoy tenemos desde que aprendimos a lavarnos las manos, como dice el doctor García Carreño, un muy buen divulgador, su californiano ahora, ¿no? Cibeño, pues. Y desde que aprendimos ese instante, nuestra vida cambió, ¿no? Entonces, como ves, está haciendo ese aporte. Y yo te preguntaría, ¿cómo ves está haciendo escuela con jóvenes también que escriben, también que se empeñan muy a la manera de Estrada? Cuéntame, Estrella. Pues tratamos, Cintia, no de una manera tan cercana y tan intensa como hacíamos con el doctor Estrada, pero sí tratamos de hacer escuela en la medida de lo posible. Y también que prácticamente todos los que participamos en la revista damos cursos y comunicamos esa manera que tenemos de hacer las cosas como una de las maneras posibles de hacer las cosas. Entonces, pues quizá en ese sentido sí. La pandemia vino a truncar mucho eso. Lo hacíamos, por ejemplo, desde el diplomado en divulgación de la ciencia que tiene la dependencia y en muchos talleres como los que me has invitado a dar, que yo espero que me inviten. Te extrañamos. Viajar y esas cosas, ¿no? A La Paz. Y también invitando a los jóvenes a escribir, ya ves que tienen su página en la revista que se llama Aquí estamos. Son textos breves, pero luego convocamos a concursos y sí tienen mucho, o sea, sí mandan muchas cosas los jóvenes, ¿no? Y también jóvenes, mira, y este punto es importante, Cintia, jóvenes investigadores. En el mundo ya hay, en muchos países, en los países desarrollados donde suelen apoyar más estas cosas,
hay mucho la idea de que los estudiantes de posgrado aprendan a escribir. Aprendan a escribir bien y a comunicar bien la ciencia. Eh, desde luego para divulgarla, pero también para ellos en su desempeño profesional. Porque, porque ellos cuando tienen que solicitar recursos para hacer una investigación, pues mientras mejor comunicado esté lo que van a hacer y por qué, más posibilidades tienen de obtener esos recursos, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienen que aprender a contar historias, como los divulgadores. Tenemos que aprender. Yo recuerdo hace mucho en un congreso internacional conocí a unos profesores de la Universidad de Knoxville en Estados Unidos que eso hacían con sus estudiantes de posgrado, les enseñaban a contar historias y nos explicaban por qué, ¿no? A veces, como un joven investigador, investigadora, tienes lo que llaman la prueba del elevador, ¿no? Tienes lo que dura una bajada del elevador para decirle a la persona que está junto a ti, que es la que va a decidir si te va a dar el recurso para tu investigación, qué estás haciendo y convencerla. Tienes que ser muy convincente y tienes que contar una muy buena historia real. Entonces, también eso para los jóvenes es muy importante. Y por eso es un problema que si no estamos en las carreras científicas enseñando eso a los jóvenes, enseñándoles a comunicarse más allá de la comunicación entre pares. Tienen que aprender a hacerlo, porque finalmente dependen del resto de la sociedad para hacer su trabajo. Y la sociedad, nosotros queremos que lo hagan y lo necesitamos. Pero entonces también necesitamos que se comuniquen. Y con nosotros escriben muchos jóvenes así. O sea, investigadores e investigadoras jóvenes que nos mandan sus artículos para contarnos de su trabajo. Y entonces ya sabes, es el ping-pong de viene y va el artículo y no ponle acá, pero ¿por qué no hablas de ti en la investigación? No, porque yo no me puedo meter. No, sí, tienes que hablar de ti. ¿Y por qué te metiste a investigar eso? ¿Y por qué hiciste esto? Y entonces ya van aprendiendo mejor a contar su historia, ¿no? Que no tienen por qué saber cómo, puesto que eso no se ve ahí en lo que estudian, no se los enseñan. Entonces ahora sí queremos que se los enseñen. Bueno, yo creo que algunos centros por lo menos están cambiando de actitudes, son buenas noticias, te escucharon antes de que lo pronunciaras públicamente o te intuyeron, porque algunos centros como el propio CINOR te está esperando de nuevo para que nos des otro repaso, justamente que tiene que ver con pues esta área de oportunidad tan importante que desde algunos temas como las vacunas, por ejemplo, tuvieron que atender nuestros jóvenes investigadores a niños, dando taller en escuelas, y abre pues una buena brecha, Estrella. Yo encantada de ir, pero también tengo que decirte que ahora hay mucha gente joven que hace una excelente divulgación y periodismo científico, ¿no? Que son distintos. Claro. Pero no sabes cuántos jóvenes están trabajando en esto. Es increíble. Hombres y mujeres. La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, la que me honro en pertenecer, tiene una cantidad de gente joven haciendo un trabajo muy bueno. Pues mira, es tan bueno que ya sabes que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Pues les están publicando en la parte de las noticias de revistas como Science, como Nature, a estos jóvenes y jóvenes mexicanos que lo están haciendo muy bien. Entonces, quizá tú me puedes invitar a que yo me siente a aprender también con ellos, ¿verdad? Y los invitas a ellos a que den porque ya saben mucho y además se han beneficiado mucho de que ahora sí hay una formación más estructurada en comunicación de la ciencia. Entonces, también eso es importante, que formemos a los jóvenes en eso. Pues tomemos nota y fíjate que en un minuto más nos están lloviendo por Facebook varias preguntas. Yo no sé si nuestra coordinadora que nos está haciendo el enorme favor de apoyarnos, están preparándolas, ¿no? Pero aquí, mira, nos llega, gracias por conversar de esta forma de la hermosa labor de divulgar, dice Daniela Núñez de acá, de las tierras subcalifornianas, querida Estrella. Dani, un abrazo enorme, Dani. Dice Ana Lorena, esa es la actitud y vienen algunas preguntas, ¿no? Conocimiento científico del mundo de sabiduría que atrapa inmediatamente desde los más pequeños. Un poco también esta insistencia de que debe de ser parejo con el crecimiento. Lilia Cárdenas, excelente trabajo. Gracias, Lilia, para Estrella.
Dice, yo leía de niña el libro de Julio Verne y eso sucedió, ¿no? Es impresionante, dice, sin dejar de ver esos tiempos, viaje a las estrellas, ¿no? Y bueno, por ahí tenemos algunas otras preguntas concretas, ¿no? Y una de estas preguntas justamente la hace Daniela y dice, ¿deberían los centros CONACYT acelerar el proceso creativo y divulgativo para utilizar redes como Instagram, pero con una perspectiva menos institucional, es decir, bajarle el tono para poder estar a tono con lo que está pasando, Estrella? Por supuesto, tienes toda la razón. Tenemos que usar todos los medios a nuestro alcance y tenemos que buscar la manera de estar lo más cerca posible de las audiencias, de que no nos sientan por allá lejanos, ¿no? Nos tienen que sentir muy cercanos y para eso nos tienen que identificar como personas y compartir, ¿no? La experiencia compartida. Sí hay que bajarle a la solemnidad mucho. La solemnidad no comunica, separa. En cambio, el tratar de, por eso hay mucho trabajo en investigación, en comunicación de la ciencia, de cómo ya dejar el modelo, que todavía tiene sus virtudes, ¿no? El que llaman el modelo de déficit, ¿no? Yo te comunico, te digo, y tú lo absorbes. Y ahora se trata mucho más de yo dialogo contigo, hablamos, nos comunicamos, me dices tú, te digo yo. Y eso no se puede hacer desde la solemnidad institucional del rango del doctor, de la doctora, ¿no? Eso tiene que hacerse de persona a persona. Estoy completamente de acuerdo. Sí, gracias por decirlo. Ari Núñez dice, ¿crees que las nuevas tecnologías también han contribuido a la falta de lectores e interés por la ciencia? Ay, es muy buena pregunta. Buenísima. Pues sí, no. Yo diría que sí y no. O sea, por un lado tenemos que cualquiera de nosotros puede poner cosas, ¿no? Publicar cosas, compartir cosas, y ya dependerá de muchos factores qué tanto alguien te hace caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, como vivimos ya como internautas, ¿no? Todo el tiempo estamos en las redes, todo el tiempo estamos en las redes, es un bombardeo, pero yo diría que no son tanto las tecnologías, sino el uso que se le da a esas tecnologías. Y el uso que se da desde los grandes medios, que son los dueños, ¿no? De todo esto. Y eso creo que sí ha contribuido. Eso desde luego que ha contribuido. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están desarrollando los famosos algoritmos de acá, los clickbaits, ¿no? Entonces tú estás viendo que decidiste leer no sé qué artículo y te empiezan a salir en mil cosas que dificultan mucho la lectura. Y a veces son cosas que te interesan y entonces ya abandonas lo que estabas leyendo y te vas a ver aquello y te vas a ver aquello y te puedes pasar el día entero así. Entonces es más bien el uso de esas tecnologías que se hace sobre todo por una ganancia financiera lo que nos está arruinando la capacidad lectora. Yo diría que es más bien eso, no las nuevas tecnologías. Pues es que depende cómo se usen, ¿no? También han favorecido que podamos tener visualizaciones increíbles de cuestiones científicas, que podamos estar como la revista, como ves, en línea, ¿no? Ahora, otra vez ya la pusimos gratuita, la digital, de nuevo. O sea, nos permite todo eso, pero es más bien el interés económico. Y ahí sí es como muy importante también educar desde la escuela y desde la divulgación en el sentido de que sepan de qué va ese interés económico, ¿no? Es muy curioso, la gente se asusta mucho cuando ve cosas como lo de los datos personales y lo que pasó con la empresa esta analítica. Pero en realidad, ¿para qué quieren tus datos? Pues para venderte cosas. Para eso los quieren, no te están, ¿no? Persiguiendo, porque no. O sea, ¿qué les interesa de tu persona? Tu bolsillo. ¿Qué vas a comprar? Eso es lo que les interesa. Y entonces todo este manejo está hecho en función de eso. Mira, yo el otro día andaba buscando un comedor. No sabes la cantidad de anuncios de comedores que tengo que ver ahora. De México y de Hong Kong, como si yo pudiera ir a comprar un comedor a Hong Kong. No, voy a conectar es que se me está acabando la pila, perdón. No te preocupes. Entonces yo más bien creo que no son las tecnologías, sino el uso que les damos.
¿no? ¿Y quién inventa las tecnologías? Las personas. ¿Y quién las usa? Las personas. Y ahí es donde tenemos que incidir, yo creo, pues, buscando el bienestar, ¿no? Fíjate, Estrella, que aprovecho en lo que te terminas de conectar, que José Luis Solín, que por cierto debe de estar mandándote un saludo muy caluroso. Gracias. Los niños cada vez tienen una menor tolerancia a la frustración, ¿no? Dice, la satisfacción inmediata es lo que quieren, el hecho de aprender a leer implica esfuerzo, ¿no? Y eso va un poco en el sentido, a lo mejor también tendremos que reinventar la forma de escribir, o la estamos haciendo. Sería una pregunta en divulgación, ¿estamos ensayando otra forma de escribir para ser leídos? Pues mira, sí y no, porque yo creo que lo que funciona mejor es lo más antiguo, y lo más antiguo es contar historias, porque ya lo hacíamos desde el Paleolítico, y las contábamos y le servían al otro para no correr los mismos riesgos que había corrido uno, ¿no? Era nuestro simulador de vuelo, ¿no? Se ponía alguien allá a hablar de cómo le había entrado al mamut, y entonces el que estaba oyendo tenía mejores posibilidades cuando le tocara, ¿no? Entonces creo que si en la divulgación entendemos cómo es el contar historias, y que ahora tenemos tantos medios para contar historias, va a tener éxito. O sea, es impresionante porque son las historias las que mueven tus emociones. Por eso nos gustan las historias y las seguimos a todas partes. Por eso se puede pasar un fin de semana viendo una serie en un servicio de streaming, ¿no? Los 12 capítulos, acabas con los ojos, porque te están contando historias que están llenas de suspenso y quieres saber qué pasa. Eso es lo mismo que hace quién sabe cuántos siglos, Cintia, contar historias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender a contar cada vez mejor historias y aprender a usar los nuevos medios para contar esas historias. Yo creo que de eso se trata, porque finalmente, ¿qué nos importa? Nos importan los otros, las personas, las historias de las personas. ¿Y qué se nos queda? Lo que nos produce alguna emoción importante, intensa. Eso es lo que se nos queda, lo que nos aburre. Por eso la solemnidad no sirve. Por eso la generalidad no comunica, porque no mueve la emoción. Entonces, ¿de qué me voy a acordar? De lo que me emocionó. De eso me voy a acordar. Entonces, tenemos que seguir trabajando en ese sentido, pero de una manera como legítima, ¿me entiendes? No con teorías de la conspiración que pueden ser muy emocionantes, porque fíjate que Bill Gates le puso unos chips a las vacunas. O sea, cosas completamente enloquecidas, ¿no? Irracionales, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué están aprovechando también estos grupos que están contándote? Una historia. También te están contando una historia. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar. Tenemos que contar las historias de a de veras, las que dicen las cosas como son, bien contadas. Ese es el asunto. Yo creo. Maravilloso. Quisiera ver si Mitsuko por ahí tiene algún otro mensaje. Eso es correcto. María Padilla, ¿cómo vas planificando los temas que publicas en cada edición? ¿Qué temas podemos leer en la revista? ¿Es digital o impresa? ¿Cómo podemos acceder a ella? ¿Cómo ves? Ok. Lo bueno es que la tengo aquí en mi pantalla. Si me la pueden volver a poner, porque son varias cosas. Bueno, por un lado, la planificación depende de lo que está pasando, ¿no? Obviamente, con la pandemia, pues te tienes que dedicar a publicar cosas de la pandemia, porque es cosas que la gente necesita saber. Pero por otro lado, también, no solamente yo, o sea, el resto del equipo, hacemos nuestras exploraciones, ¿no? De qué hay nuevo en la ciencia, de qué está saliendo y de esto que está saliendo qué pensamos que puede ser interesante para nuestros lectores o que podemos lograr que les interese. Entonces, por un lado estamos viendo, ¿no? ¿Qué hay en el mundo de la ciencia? Por otro lado, ¿qué hay en el mundo de la sociedad que nos preocupa y que necesitamos pues hablar de eso y darle el contexto? Y por otro lado, también nos mandan artículos. Y de pronto nos mandan artículos que tocan temas que no se nos habían ocurrido para nada y que vemos que son muy interesantes o muy importantes. O de pronto nos llegan artículos que son muy bonitos, que tienen una gran cualidad literaria. Entonces,
así vamos armando los índices. Lamento decir que nos tardamos mucho en dictaminar los artículos porque ahora somos muy poquitos. Por esta pandemia y por todos los problemas que ha traído, perdimos casi a la mitad de nuestro equipo. O sea, ya no se les pudo pagar, a eso me refiero. Entonces, somos poquitos que estamos haciendo como un poco de todo, ¿no? Pero de todas maneras seguimos, y además yo no pierdo la esperanza de que todos los que se fueron puedan volver con nosotros, ¿no? Cuando la cosa mejore. Entonces, uno era cómo escogemos los temas. ¿Qué tipo de temas? Pues mira, puede ser cualquier tema de ciencias naturales y muchos de ciencias sociales. Las ciencias sociales se nos dificultan más. Yo estoy convencida que es más difícil comunicar ciencias sociales, mucho más difícil que ciencias naturales. En parte porque en las ciencias sociales hay muchas cosas que son muy abstractas, o porque hay muchas escuelas de pensamiento en la misma disciplina que manejan cada escuela su propia manera de comunicarse entre pares. Entonces, pero sí tratamos de hablar de eso también. ¿Y la otra cuál era? Una última pregunta. ¿Cómo podemos acceder a la revista? Es digital y es impresa. La manera más fácil de acceder a la empresa es suscribirse, porque ahora también ha habido, y desde antes de la pandemia, ya había habido una catástrofe en el mundo de la distribución de las publicaciones periódicas. Una catástrofe, o sea, las distribuidoras estaban cerrando. Entonces es muy complicado distribuir a librerías, a puestos de periódicos, porque esas compañías cerraron. Muchas de ellas, no todas, pero muchas. Entonces la manera más fácil es suscribirse. Si entran a nuestra página web, que es www.comoves.unam.mx, ahí dice cómo suscribirse. Pueden, ya está la suscripción. Por un lado hay la de depositar en el banco, pero ya tenemos una suscripción directamente en línea que pueden pagar con su tarjeta y ya les llega su revista. Y además les vamos a agradecer mucho que se suscriban, mucho. Porque como ustedes comprenderán con la pandemia, pues nuestras ventas en puesto de periódico bajaron mucho, porque la gente no estaba saliendo a comprar nada. Y finalmente necesitamos dinero para hacer la revista. Sí necesitamos dinero, porque tratamos de pagarle a todos los colaboradores, etcétera, ¿no? Entonces, así se puede conseguir en línea. Si buscan Cómo Ves Revista Digital o Revista Digital Cómo Ves, les va a aparecer una plataforma que se creó así a gran velocidad durante la pandemia, donde está gratuita la revista. Ya nos habían pedido que dejara de ser gratuita, pero como todavía no tenemos resuelto el problema de la distribución y de la venta de la digital para suscripción, ya la volvimos a poner. Entonces ahí la pueden. Estrella, bueno, nuestro público ahí tiene Cómo Ves, ahora sí que Cómo Ven, y me queda solamente agradecerte de nuevo, pero particularmente hacer énfasis en algo. A la 6ª Muestra Nacional de Imágenes Científicas, MUNIC 2021, le quedan muchos buenos tiempos en este mes todavía. Le queda el próximo conversatorio el 30 de agosto, ahora sí que casi, como decimos, a la misma hora por este canal. Mientras tanto, Estrella, recibe un fuerte abrazo con toda nuestra gratitud y, efectivamente, con toda la emoción que provoca saberte una de las mejores escritoras de ciencia en este país. Roxana, muchísimas gracias. Hoy me voy a dar permiso de estar insoportable, mañana ya no. Muchas gracias, Cintia, muchas gracias, de verdad. Y es también estos esfuerzos, es que si no fuera por estos esfuerzos, no podríamos hacer nuestro trabajo, Cintia. Les agradezco mucho la invitación, estuve muy contenta y además muy feliz de verte otra vez, Cintia. Nos hemos visto en muchas ocasiones. Y bueno, y si ustedes no lo saben, Cintia también escribe muy bien. Cintia maneja muy bien el lenguaje, además de que canta muy bonito. Pero como muchas gracias, Estrella. Pues aquí los dejamos con este enorme pendiente que estamos en línea con usted en Múnich contigo 2021. Roxana Eisenman, muchísimas gracias al equipo de Múnich por hacer posible este encuentro, sobre todo este encuentro cercanísimo con esta sociedad tan maravillosa que es la sociedad mexicana. Un abrazo, hasta entonces. Gracias, abrazos, muchas gracias.
Hasta luego.